Dale, yo estoy ahí ya en la sala de espera. Ok, y te doy acceso a ti, ¿no? Acceso a mí, sí, y al invitado. Ay, Dios, ¿por qué no me deja darte acceso? Debería. Dice, debería decir admit, si pasas el cursor por encima. ¿No? Me dice silenciar. Ok, aquí están. Patricio. Admitir ahora sí. Silvia. Mauricio. Hola. Ahora sí, empezar. Ahora lo que vas a hacer es que vas a pasar el cursor por mi nombre Ok. y me vas a nombrar co-host. Leslie, De ellos también. Hola, Patricio. Ya, Mauricio, estamos- ¿cómo están? Hola. Ok, Ya co-host. hablamos Buenas por ahí, tardes. sí. Ok, colgamos aquí. Ok. ¿Cómo están? Déjame Muy bajar. bien, pues. Qué Muy bueno. bien. Voy a bajar la cortina esta que está. Vale. Hola, Mauricio. Estás en mute, Mauricio. Estás en mute, Mauricio. Hola, Hola, les tardes. presento a Silvia. ¿Cómo Hola, están? Silvia. Ya le quité. Hola, mucho gusto, Silvia. Leslie, si quieres, cuando pases el cursor por mi nombre, que diga make co-host. Igual el señor Patricio y el señor Mauricio. Co-host, no host. ¿Pudiste rescatar a Alfonso, Pero Silvia? a ser hospedador, ¿no? No, co-hospedador. Ah, O ok, ok. coadministrador también. ¿A dónde está eso? No, lo tengo que hacer yo. Ya. Mira, Alfonso ya está rescatado de No, dile a Alfonso que entre por el mismo link que entraste tú. por este mismo. Ajá, por el que entraste tú. Ah, caramba, ¿por qué? ¿Qué pasó con el otro? Bueno, por el otro entré yo. Porque había que darle muchas explicaciones. Sí, bueno, no es tan sencillo. Creo que, no. ¿Ya estás o no estás, Silvia? No, aún no, falto yo solamente. No a ser hospedador, sino Co-hospedador. ok, Listo. listo. Ok. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Vamos saludando aquí a quienes ya se van conectando. Buenas Lisette, tardes. Lisette, gusto en saludarte. Tú sabes que solamente te vemos los ojitos. Entonces no sé si es que tu cámara, eso, ahora sí te vemos completica. Bueno, al menos te vemos la cara. Y creo que, no. Marco ya sea, nos encantaría, Hola, Marco. saludos. Hola Marco, nos encantaría que Cruz Tobar, que Alfredo, que Isaí y Fernando pudieran conectar sus cámaras, que así podemos hacer una reunión más. Es decir, yo decía hace un ratico que como yo soy kinestésica, entonces el hecho de que uno pueda verse a través de sus cámaras definitivamente hace que estas reuniones a través de este aparato sean un poquito más, más humanas y más calurosas. Marco Ruiz Bueno, de la Cámara Peruana y de Febicham. gracias, qué gusto tenerlos por aquí. Bueno, mientras se van conectando, que le damos a la gente unos 3, 4 minutos. Nosotros, para los que no me conocen, mi nombre es Leslie Simon, yo soy presidente de la Cámara Venezolana Americana, y antes de pasar a presentar a nuestros invitados de hoy, nosotros tenemos una dinámica que mientras la gente se va conectando, vamos escogiendo, esto es de una forma aleatoria, es como yo los estoy viendo en la pantalla. Así que vamos escogiendo para que abran sus micrófonos y se presenten y nos digan de dónde son y en qué tipo de negocios están. Así que bueno, el primerito que tengo aquí en la pantalla es Alicet. Casi que te hice ahogar con el café. Ya va, estás en silencio, déjame quitarte Ok. Ahora sí. Hola, muy buenas tardes. Sí, bueno, yo soy venezolana, pero vivo en Calgary, en Canadá. No tenemos ningún negocio. Actualmente mi background es como médico, pero bueno, ha sido difícil ejercer y últimamente con el COVID, pues, perdimos el empleo. Entonces, bueno, estamos buscando otras maneras de ver cómo invertir o qué poder hacer, a futuro aquí en Canadá.
Qué chévere. Bueno, bienvenida. Qué gusto Gracias. tenerte por aquí. Bienvenida, Lisette, un gusto. Con mucho gusto. Lisette, hay otro de Calgary allí metido en la sala. Ese es mi esposo, Ricardo Ay, Tovar. no, vale, tú eres mi comadre, yo no lo sabía, Lisette. Ok, No te imaginas lo que quiero yo a Ricardo. Un beso a ti y un abrazo a él. seguro que sí, sí. Tú sabes que, Lisette, hay una organización que, aunque está aquí en los Estados Unidos, pero está buscando abrir horizontes en Canadá, que se llama VAMA, es Venezuelan American Medical Association. Yo tengo amigos ahí, sí. Bueno, sería chévere que mantengas el contacto con ellos porque además también tienen muchos médicos amigos dentro de Canadá que de repente por ahí pueden hacer alguna sinergia, o sea, pueden hacer networking y bueno. Sí, Yo tengo como lema de vida que las manos se hicieron para dar, pero bueno, con el COVID serán los codos, ¿sí? Que codo a codo nos vamos apoyando. Y yo tengo una muy buena compañera de grado, Raquel Lucena, que ha estado, yo soy de esa promoción. Sí, bueno, Raquel es de oro, sí, que ha hecho muchísimo por los médicos en Venezuela. Es así. Bueno, el señor Marco Ruiz. A ver, cuéntenos, señor Marco, ¿de dónde nos visita? Si tiene algún negocio que está buscando. ¿Ah? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marco Ruiz. Soy director de la Cámara de Comercio Peruano-Americana. Tengo una empresa en Miami dedicada a la importación de rocas ornamentales para usos en jardinerías, en paisajismo, y una empresa en Perú que es la misma que embarca estos productos hacia Miami. Me interesó mucho la invitación que hizo Mauricio. Bueno, tienen ustedes en Mauricio un gran promotor, ¿no? Él nos ha motivado para estar presentes hoy día en esta reunión. Y le decía que tengo interés porque además de ser un tema muy interesante, el tema de las franquicias, el expositor ha creado la Cámara de Franquicia en Perú, ¿no? Que ya es bastante. Así que me gustaría conocerlo y a ver qué podemos aprovechar nosotros los peruanos que estamos viviendo un boom gastronómico y que muchos restaurantes podrían beneficiarse con franquicias, ¿no? Buenísimo. Bienvenido, Marco, qué gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Marco. Bueno, le voy a dar la última persona para que empecemos. La señora Cruz Tovar, no sé si Cruz es tu nombre. Sí. Bienvenida, cuéntanos, ¿de dónde te conectas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cruz Tovar, venezolana, residente en España, en Madrid. Soy voluntaria profesional en la Asociación Pro Vida de Venezuela y justamente en este momento estoy acompañando un proyecto para diseñar una franquicia social que nos permita replantearnos la sostenibilidad de llevar a cabo un programa que tenemos que se llama Aprendiendo a Querer, que es para formar a nuestros niños, niñas, adolescentes en valores y virtudes humanas. Es un programa que ya tiene mucha experiencia en Venezuela, tenemos aliados en 20 países, está traducido en 8 idiomas. Sin embargo, queremos invertir en diseñar una franquicia que podamos ofrecer esta buena práctica, esta innovación pedagógica de este programa a países latinoamericanos y, por qué no, también a poblaciones en Estados Unidos, hispanas en Estados Unidos. Entonces me interesó muchísimo la invitación porque he estado googleando mucho sobre esto de las franquicias sociales. Sin embargo, no he logrado dar con algo que nos inspire y nos ayude en la construcción de este modelo que queremos ofrecer. Entonces espero aquí poder tener la guía y la inspiración de todos ustedes que son especialistas en el área. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cruz. Después te voy a llamar porque yo tengo un emprendimiento social que se llama Engranar y que por ahora está en Venezuela y nosotros a través de la educación ayudamos a jóvenes para prevenir el embarazo del adolescente.
de manera que a través de sus proyectos de vida, porque lamentablemente Venezuela es uno de los países con el índice más alto en embarazo en adolescentes, entonces creemos que a través de la educación, y no necesariamente solo educación sexual, sino la educación que les permite a ellos proyectar su futuro, sea un instrumento para que prevenga el embarazo en adolescente. Así que bueno, te voy a llamar, Cruz, para que después conversemos sobre eso. Bueno, ahora sí, que ya estamos pasados los 7 minutos, queríamos darle una vez más la bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse. La verdad que hoy es un tema súper, súper interesante, sobre todo que normalmente los latinoamericanos vivimos en un proceso de resiliencia, así que muchas veces las franquicias son definitivamente un pilar para el que uno apalancarse y trazar nuevos proyectos de vida y económicos. Para mí es un enorme placer presentar a mi amigo, colega, luchador de muchos años en la industria de la aviación en Venezuela y en el caso de Latinoamérica, como lo es Patricio Sepúlveda. Patricio, pues, expresidente de la Cámara chilena-americana, y hoy tenemos el honor que presida una recién formada Federación de Cámaras Binacionales llamada FEBICHAM. Así que bueno, Patricio, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por ser aliados en este evento el día de hoy. Así que bueno, cuéntanos Muchas un gracias, poquito Leslie. y a todos nuestros invitados qué es FEBICHAM. Perfecto. Muchas gracias, Leslie y Mauricio. Bueno, yo siempre digo, mi actividad profesional permanente es la aviación y sigo dedicado a eso. Hoy día representamos acá en Estados Unidos, tenemos un contrato con JetBlue, que es una de las 6 compañías aéreas más grandes de Estados Unidos. En Estados Unidos, en un pueblo de 300 habitantes, encontramos que hay 3 o 4 cámaras de comercio. Es decir, en Estados Unidos hay decenas de miles de cámaras de comercio. Ahora, en Estados Unidos hay cámaras binacionales de comercio, como la Cámara venezolana de Estados Unidos, la Cámara peruana de Estados Unidos, la Cámara chilena de Estados Unidos, y esas son bastante escasas, son pocas, y un grupo de estas cámaras hemos decidido unirnos y formar una federación de cámaras binacionales de comercio. Y eso es FEBICHAM, la federación que tengo el privilegio y honor de presidir, y a nombre de su directorio quiero agradecerles a Leslie y a todos ustedes por permitirnos presentar a un gran expositor. Así que, habiendo dicho eso, los tiempos son cortos, así que quisiera invitar a nuestro vicepresidente de FEBICHAM y miembro de la Cámara Venezolana, Mauricio Tancredi, para que haga las presentaciones del caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Leslie. Y bueno, y gracias a todos ustedes, amigos, por estar presentes acá. El tema franquicia viene sonando y sonando duro desde hace más de 25 años en Venezuela. Las franquicias han sido un modelo de negocio muy exitoso, tanto en Venezuela como en América Latina, como en el mundo. Las franquicias le dieron la oportunidad a muchos trabajadores de salirse de las empresas donde trabajaban y ser sus propios dueños, sus propios jefes, sus propios emprendedores, a un costo menor de lo que significaría montar una empresa con toda la estructura que eso conlleva. Y el tema de la franquicia, Venezuela es un país de avanzada con respecto a esto. Alfonso Riera ha tenido que ver desde el principio en Venezuela con el nacimiento de la franquicia. Alfonso es de Carora, Estado Lara, caroreño, a mucha honra, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Es el CEO de Front Consulting Group. Front Consulting Group es una empresa consultora de franquicias, entre otras cosas, que tiene oficinas y contactos en más de 19 países, entre ellos España, Portugal y los Estados Unidos. Es fundador y presidente y expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, también fundador de cámaras de franquicias en Perú, en El Salvador, en República Dominicana, asesor de muchas de las empresas en esos países. En cuanto a los gremios en Venezuela,
no solamente fue expresidente de su Cámara, sino que en el año 2011 la Cámara se afilia a Consecomercio, que es el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, que es el que agrupa todas las cámaras, tanto sectoriales como regionales en Venezuela, más de 200 cámaras afiliadas. Entra a Profranquicia en el 2011 y en el 2013 Alfonso accede a la Junta Directiva, donde yo tuve el honor de presidir esos 2 años, 2013-2015, el Consejo Nacional del Comercio. Posteriormente es vicepresidente de Consecomercio y bueno, en este momento está dedicado 100% a su empresa, a la asesoría, a la consultoría. Entre otras cosas, para que vean que no todo es perfecto, está casado y tiene 3 niñas, así que ya sabemos quién no manda en su casa, ¿no? Tenemos el privilegio de tener a Alfonso acá, es gran amigo, compañero, gremialista y colega, así que bueno, quisiera darle la bienvenida y Alfonso, los micrófonos son tuyos. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Además esto, oye, qué grupo tan acogedor y qué grata invitación, porque le doy las gracias a Patricio. Patricio, qué gran iniciativa la unión de las cámaras binacionales. Creo que van a ser mucha proactividad, porque en la unión están las fuerzas. Así que bravo por Febichan y el mejor augurio en tu gestión, ¿eh? Y a ti, Mauricio, a Leslie, a Silvia, pero veo a grandes amigos también. José Mauricio, un gran abrazo. Armando, qué gusto verte, pendientes de conversar. César Romero, y mi hermano Ricardo. De verdad que un gusto compartir con ustedes. Bueno, y hablar de franquicias es hablar de un tema que en lo personal me apasiona y no en vano, pues nos dedicamos a esto como razón profesional. Yo, culminado esta salutación y este breve introductorio, quisiera proyectar unas láminas para que me colaboren con la dinámica, ¿no? Allí la ven. ¿Allí la ven bien? Sí, está perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Ok, vamos a hacer esquemáticos porque en esto podemos hablar mucho y a mí me encanta además. Como me gusta el tema y me gusta hablar un poco, vamos a hacer esquemáticos. Pero básicamente yo parto con el tema de invitarnos además a una preocupación personal, que era lo que estaba ocurriendo, lo he llamado como el reto del paradigma empresarial. No solo me preocupa a mí, le preocupa a mucha gente, por supuesto, pero era, oye, que no sé si sentían que en los últimos años habían como una especie de dedo acusatorio contra el sector privado en el mundo entero. Pareciera que se nos culpaba de algo. Entonces, los temas de medio ambiente, bueno, eso es culpa de los empresarios. El tema de la pobreza, eso es culpa de los empresarios. El tema de la desigualdad social, eso es culpa de los empresarios. Había una queja allí latente. Por cierto, algo cambió con este tema del COVID y lo vamos a conversar también. Pero la pregunta era, bueno, ¿qué respondíamos los empresarios? Dada la queja existente, no sé si sentían ese dedito acusador en esos últimos años y por qué no, incluso décadas. Pero ¿qué respondemos los empresarios? ¿Cuál es la respuesta que podemos dar, no? Dada esa implícita incomodidad que no solamente era silente, habían ya manifestaciones organizadas. No sé si recuerdan los grupos, bueno, ya armados y formalizados, no solamente un dogmático en la multilateralidad, pero el movimiento de los indignados era eso. El movimiento del 99-1 era eso. Protestas, incluso sociales, quejándose de algo. Fueron muy hábiles en gritar la queja, pero muy vastos en hacer un petitorio. Nunca entendimos la queja. La sentimos, pero nunca la entendimos. Pero en el fondo, leyendo un poco labios, yo creo que lo que más consono he leído era que ese petitorio estaba basado en un subyacente definido por inclusión. Lo que está pidiendo un poco la humanidad, y cuidado, no la humanidad discriminada, rezagada, excluida, que ataca al capitalismo. No, lo delicado de esto es que era una queja dentro del capitalismo. Era una generación estudiada, universitaria, profesional, pensante, y tenía o tiene una queja. Y básicamente la lectura que muchos le han dado, yo la comparto, es que hay un pedimento, repito, no fueron inteligentes en pedirla, no fueron hábiles en pedirla, no, el petitorio no fue expreso, pero lo que pide la humanidad
al mundo empresarial es inclusión. Inclusión. La pregunta, y bienvenido, porque acontecimientos en pleno desarrollo. Este paradigma está presente y no ha sido resuelto. Pero la pregunta es, ¿qué respondemos los empresarios? ¿Cómo respondemos como comunidad? Porque el silencio puede ser prudencia, pero llega un momento en donde otorga. Y bueno, el silencio de la comunidad empresarial frente a este petitorio incómodo, este dedo acusatorio, no se ha hecho presente. Y ahí de alguna manera aparecen las franquicias, que las franquicias no nacen como una respuesta a este paradigma, no nacen como una respuesta estructurada. Las franquicias nacen por una elementalidad, pero como es común en el ser humano, la elementalidad la llegamos a complicar a niveles apasionantes. Yo creo que el que inventó el dominó inventó un juego de niños, pero no sabía que estaba creando un juego psicológico de entendimiento mudo, y de juego en pareja sin comunicación, sino en el juego mismo, de estrategia. Creo que no se imaginó lo que había creado. Bueno, algo pasó también con el tema de la franquicia. El tema de la franquicia nace por una elementalidad. Un empresario, habiendo creado un modelo exitoso, quería seguir creciendo y no tenía el capital para hacerlo a la velocidad que quería. Se juntaba con otro que quería montar un negocio y en lugar de inventarlo, quería ahorrarse las curvas de aprendizaje y por ende también de riesgo. Así que yo te enseño a repetir lo que yo hice. Y así nacieron las primeras camadas y así se mantuvieron por décadas hasta que muy recientemente, no hace más de 10 años, comenzó el sector a concientizar sus subyacentes en lo que estaba amparado. Y básicamente es el único modelo de negocio que se ampara en que un empresario, en lugar de gastar recursos y esfuerzo en guardar el secreto, en bloquearse frente al resto de la humanidad para no dejar entrar a nadie y que conozca el secreto, se dio cuenta que era posible hacer negocios enseñando el secreto. Para lo cual entonces ameritaba y existía la necesidad y la posibilidad de invitar a otra persona a tu recinto, a tu secreto. Así se crea el único sistema basado en que un empresario enseña a otro ciudadano a ser un buen empresario. Así de sencillo, pero esto ha sido un poco trascendental y repito, apenas concientizándolo recientemente. Es el único esquema en donde se incluye, se basa en que se incluya a un externo para formar parte de la familia empresarial y en la cualidad más íntima, no en la típica cualidad histórica de el empleo, porque el corporativismo venía comunicándose con dos vasos conductores, lo que yo he llamado los dos brazos del empresariales tradicionales. Con un brazo extiendes a la comunidad y te comunicas con ella, invitándola laboralmente, y con el otro te comunicas con ella ofreciéndole tus productos. Pero este esquema de la franquicia ofrecía un tercer brazo, muy curioso. Lo que hemos llamado el tercer brazo de la franquicia. Con unos igual sigues comunicándote y ofreciendo empleo, con el otro tus productos, pero este tercer brazo ofrece la posibilidad de ayudar a otro a ser exitoso. Y eso es lo que apenas estamos concientizando. Entonces, por supuesto, el ciclo energético de un modelo empresarial cambió. Del individualismo, del corporativismo clásico, se crea estas comunidades mancomunadas, este esquema de economía colaborativa en donde cada quien es propietario de su unidad o de su tienda, pero todos tenemos el mismo modelo de negocio. Entonces, por supuesto, cuando tú tienes a un franquiciante, y vamos a poner ejemplos, aquí podemos hablar de marcas, Leslie, simplemente a títulos académicos y nombrarlas y comentarlas y hasta burlarlos un poquito, obviamente cuidándonos de lo adecuado, pero bueno, McDonald's es McDonald's Corporation, pero tiene 12.500 franquiciados que operan 37.410 McDonald's. Esos son porque hay 12.500, porque hay muchos que tienen varias. Cuando tú tienes entonces a un corporativo y adicionalmente acompañado con 12.500 cabezas, que si fuiste inteligente los escogiste bien, competentes, inteligentes, capaces,
y le diste el mismo modelo de negocio tuyo, y que esa gente además desde muy temprano hasta la noche va pensando en ese modelo de negocio, entonces sumas a tu ejército empresarial talento con el mayor índice de vinculación y talento, vinculación y dolencia, que es en propiedad. Lo invitaste a ser dueño de su McDonald's. Bueno, ¿quién puede contra esos ejércitos? Me refiero a ejércitos mentales. Entonces, la dinámica energética del ser humano con la franquicia cambió radicalmente. Del solitario al mancomunado, del yo al nosotros. Y de alguna manera nacen estos esquemas asociativos que no solamente se agotan con la franquicia, sino en alianza, en partnership, en lo que lo llamamos los esquemas asociativos en general, y están cambiando la manera de hacer negocios en el mundo. Una respuesta al paradigma, ¿sí? Es una respuesta al paradigma, humilde, quizás no la única que haga falta, pero por lo menos es una respuesta que hay que concientizar, entender y vociferarla. Por ahí en una charla, casualmente en el Perú, a nuestro amigo Ruiz del Perú, estábamos en una universidad en Perú, y en una charla una niña se levanta y, bueno, como son irreverentes los estudiantes universitarios, como deben serlo, me decía, bueno, profesor, lo que pasa es que no crea mucho en el altruismo del franquiciante, no lo hace por bondad, lo hace por dinero, él ayuda a otro por dinero. Y la verdad es que, bueno, nos dejó pensando, ¿no? Pero al final concluimos algo interesante, que es que en el modelo se mercantilizó el altruismo, se mercantilizó la filantropía. Es decir, cuando eso ocurre, importa poco la causa, porque la consecuencia es la misma. Si el franquiciante realmente es un mercantilista, que lo que quiere es ayudar a otro por ganar dinero, importa poco. O si es un altruista, que lo que quiere es ayudar a otro para que aquel gane dinero, importa poco, porque en el fondo el sistema está basado en ayudar a otro para que le vaya bien, porque si le va bien a él, te va bien a ti como franquiciante. En eso está amparado el esquema y he allí su trascendencia. Este preámbulo también me lleva a revisar un poco las estadísticas, porque según el World Entrepreneurship Monitor nos dice que el 85% de la humanidad manifiesta su deseo de tener un negocio propio. Básicamente lo manifiesta en positivo como anhelo aspiracional. La encuesta es un poco más técnica, pero a vuelo rasante así la podemos resumir. 85% de la humanidad manifiesta su interés positivo en un anhelo aspiracional de tener un negocio propio. Pareciera ser innato entonces. En todas las sociedades, 85% global. Pero solo el 14% se atreve a hacerlo alguna vez en la vida. Ya vamos a ver por qué un poco también. Y el 6%, cifras más, cifras menos, hay veces que llega al 8%, hay veces que se reduce a un 5%, logra hacerlo con éxito. Es algo más complejo, pero vamos también a resumirlo. Definición de una manera rasa de este éxito, repito, es más complejo, pero aquel emprendimiento primario que sea capaz de cumplir el ciclo del quinquenio mortal, es decir, que llegue al 5º año de vida. Repito, es un poco más técnico, pero a vuelo rasante. Eso quiere decir que mucha gente quiere, pocos se atreven y muy pocos tienen éxito. ¿Ok? ¿Por qué pocos se atreven? Bueno, porque justamente el 94% de las acciones y de los intentos fracasan. Cuidado con la palabra emprendimiento. Cuidado porque está de moda y básicamente el establishment así lo entendió. Era lógico. Años 90 en adelante, las curvas de desarrollo corporativo de las grandes corporaciones venían manifestando una tasa de crecimiento de empleo. Hay muchas razones, pero en mucho por la digitalización, tecnología. Ya hoy día vemos hasta tiendas en donde no interactuamos con seres humanos, hasta retails, en donde no ves trabajadores humanos, ya muchos en el 100% de la tecnología. Eso preocupó porque además el índice demográfico venía así creciendo de manera constante. Entonces, esa preocupación se drenó incentivando el autoempleo a través del entrepreneurship. Así que surge todo el movimiento en los 90, consolidado y profundizado en los 2000. Así que no ha habido institución,
pública, privada, multilateral, nacional, estatal, municipal, financiera, que no esté en el ámbito y en la onda del emprendimiento. Pareciera que quien no escuche reggaetón y no hable de emprendimiento no está en nada. Pero cuidado con pretender hacer del ciudadano, de todo ciudadano, un empresario, porque no todos nacieron con las cualidades, actitudes y aptitudes para hacerlo. Creo que allí, y ya se está haciendo un gran trabajo en los últimos años, de determinación aptitudinal. Aquel que tiene las actitudes, sí hay que ayudarlo tremendamente, pero cuidado en tratar de ayudar a todos que no las tienen. Porque con todos estos programas, que no han sido pocos los fondos que se han destinado, el índice de mortandad del emprendimiento primario no baja. Se ha mantenido exactamente igual. 95, 96, 97% de las empresas que nacen por emprendimiento primario no llegan al 5º año de vida. Lo que se ha aumentado es obviamente el factor cuantitativo de un mayor número de empresas porque mayor número de emprendedores se animan, pero el índice de mortandad no baja. Cuidado entonces. Allí vuelven entonces las franquicias, estadísticamente hablando. En los últimos 20 años, el 80% de las unidades franquiciadas que se abren en el mundo llegan al 5º año de vida. No es un esquema infalible, nada lo es, pero si comparamos el 80% de probabilidad de éxito versus el 5 o 6% en el emprendimiento primario, vaya que sin duda alguna significa una reducción del riesgo. No una desaparición, pero sí una reducción. Y esto es obvio, porque cuando inventas el negocio te toca a ti obviamente nadar en soledad e interpretar de manera individual los elementos. Pero cuando adquieres una franquicia, en el mejor de los casos, y hablando de un buen franquiciante, por supuesto, y de un buen concepto, estás acompañado. Ya alguien recorrió un camino y te tiende la mano para que partas desde ese nivel y te ayuda y te acompaña. Estás de alguna manera adquiriendo un coaching de un empresario, repito, que descifró y se comió las verdes y lo llegó a un punto de madurez como para decirte yo te ayudo y yo te echo una mano. Entonces, en conjunto, en equipo, en mancomunidad, en colaboración, definitivamente lo que sí se ha demostrado es que se reducen los riesgos. No desaparecen, pero vaya que se reducen. Eso nos lleva entonces a una conclusión. Y que de alguna forma ya esto se está comentando desde hace algunos años al establishment institucional, a los multilaterales. Ya hemos tenido una experiencia primaria extraordinaria con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, para decirles la obviedad concluyente. Lo que hay es que convencer a ese 6% que lo logró para que se franquicie y aplique esquemas colaborativos y se conviertan en empresas escuela y que tiendan ese tercer brazo hacia la humanidad de manera incluyente, para que significa, por cierto, ese 6% que se franquicie, para que le tienda la mano al 85% restante que así lo desea, a tener un 80% de probabilidad de éxito. No sé si me expliqué con el cruce de las estadísticas la conclusión a la que quiero llegar. Esto de alguna manera, repito, ya ha sido trabajado en la organización institucional, el tejido gremial de las franquicias, que no solamente se agota con las cámaras nacionales de franquicia, de ahí parte, de ahí nacen, pero luego están las federaciones continentales de franquicia, la Federación Africana, Asia-Pacífico, Europea e Iberoamericana, en la cual pertenecemos nosotros. Y todo converge en el Consejo Nacional de Franquicias, que es como la ONUcita, la ONU de las franquicias. Allí se han desarrollado los programas muy interesantes con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, para justamente incluir dentro de los elementos de fondos blandos los procesos de franquiciabilidad de las pymes en nuestros países, para que, repito, multipliquemos la cantidad de empresas escuelas que tengan como modelo de expansión el ayudar e incluir a otros a multiplicar su éxito. De eso se trata un poco la meta, el reto y lo que nos termina apasionando y dedicándonos a esto de por vida. Bueno, las estadísticas un poco hablan por sí mismas. Hace 20 años había 9.000 empresas franquiciantes en el mundo.
hoy día se cuentan en 90.000. Se estima, obviamente, en las coyunturas pre-COVID, que al ritmo de crecimiento del sector se estimaba para el 2030 llegar a 250.000 empresas franquiciantes. Es que cuando el mundo descubrió el juego en equipo, la actividad mancomunada y el poder hacer invitación a talento y capital ajeno para un mismo modelo de negocio, repito, ya las curvas y las sinergias cambiaron radicalmente. Al punto de que hoy pueda ser un maybe, pero cuidado y más pronto de lo que creemos, se convierte en un must. En un must por mercado y cuidado con algunos intentos de precipitación legislativa o de incidencia pública y gubernamental de obligar a las tercerizaciones en algunos rangos, como se creía que a principios del siglo XX o finales del siglo XIX era inaudito acabar con los monopolios, y así ocurrió. Es decir, cuidado que esto está evolucionando en unos niveles que no sabemos a dónde llegar, pero bueno, ya eso es franquificción, como lo hemos llamado. Bueno, se cuentan en más de 10 millones de unidades franquiciadas en el mundo entero. Dígase de ciudadanos que han visto cómo han materializado su sueño realidad de tener un negocio propio a través de la adquisición de su franquicia. Y repito, las estadísticas nos abonan que el 80% de ellas han superado el quinquenio del que les comentaba. 15 trillones de dólares avalan el negocio de la franquicia. Recuerden que no es que lo generan. ¿Por qué? Porque las franquicias, las empresas o las empresas franquiciantes pertenecen a muchos sectores que ya su economía es abonada macroeconómicamente en su sector. Lo que sí se habla es cuánto circula a través de esquemas y tiendas o unidades que son franquiciadas. Y esta cifra arriba a los 15 trillones de dólares. En Venezuela veníamos a un ritmo muy interesante. Venezuela llegó a ser el tercer mercado claro y franco, inclusive habiendo superado a la Argentina por leves momentos, porque siempre hemos estado muy en par, pero solamente precedidos por Brasil y México, que son unas potencias ya inalcanzables. En Latinoamérica a nivel estadístico, en franquicia, es como la Liga Española. El Barça y el Real Madrid están tan lejos que el tercero es otro campeón. Pero bueno, Venezuela llegó a ocupar ese tercer lugar en cuanto a número de empresas franquiciantes y número de unidades franquiciadas. Por supuesto, la realidad reciente nos ha hecho pasmar y hasta retroceder a unos niveles lamentables. Pero sin embargo, acabamos de actualizar los macroestadísticos de Venezuela en materia de franquicia, y de las 553 que llegamos a contar en el año 2016, aún quedan 430. Eso quiere decir que, eso sí, de las 12.500 unidades franquiciadas que habían en Venezuela, apenas quedan 5.000. Lo que quiere decir es una conclusión interesante. Las cadenas cerraron muchas tiendas, pero no desaparecieron. No desaparecieron. ¿Eso por qué? También porque el sistema de franquicia en épocas de crisis aflora sus componentes gregarios. Y lo vemos mucho en países con crisis graves como Venezuela. Cuando una cadena es corporativa y, por ejemplo, los 4 restaurantes son del mismo dueño y no hay tomates o no hay lechuga, el problema es del dueño. Y tendrá que reventarse para encontrar la solución para sus 4 restaurantes. Porque los gerentes, bueno, obviamente tienen un compromiso limitado. Pero cuando tú tienes una cadena que está franquiciada y tú tienes tu restaurante como franquiciante y luego tienes a 3 franquiciados distintos, ya el problema no es de 1, sino de 4. De 4 empresarios que tienen un mismo problema. Y cuando 4 cabezas intentan abocarse a la solución de un mismo problema, esa solución puede que llegue más rápido, porque alguno tendrá un primo en Cubiro, Estado Lara, que siembra tomate y ubica esa solución, y cuando trae la solución no es para él solo, sino para toda la cadena. Ese juego en sinergia, ese juego mancomunado da resultados en épocas de crisis, al punto de las estadísticas que les comento. Cerraron muchas tiendas, pero no desaparecieron las cadenas. Las etapas evolutivas, que cuando las vivíamos además pensábamos que lo estábamos viviendo de forma inédita, pero no era así. Resulta que las etapas evolutivas son ciclos
casi que matemáticos que todos los países lo han vivido de forma casi exacta. Y así existe una primera etapa evolutiva, que lo llamamos el despertar del sistema, en donde se caracteriza por las grandes marcas conquistadoras de mercado, las franquicias de tercera generación, entrando a esos países, pero generalmente pactando con grupos económicos importantes de esos países. Y esos grupos adquieren la franquicia maestra generalmente y no su franquicia en aguas abajo. Eso quiere decir que llegaron las franquicias, pero no se invita a la sociedad al sistema de franquicia. ¿No? En esa etapa están Honduras y Nicaragua, por ejemplo, en Latinoamérica. Segunda etapa, comienzan los empresarios locales a darse cuenta que existe este sistema de franquicia y se comienzan a preguntar, ¿y por qué aquellos lo hacen? ¿Será que no lo puedo hacer yo? Y comienzan la primera camada de franquicias criollas en esos países. En esa etapa están Bolivia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, por ejemplo. No confundamos Puerto Rico. Puerto Rico es un albergue de grandes empresas franquiciantes. Cerca de 300 empresas franquiciantes operan en Puerto Rico, pero el 97% de ellas son extranjeras. Lo que hay es una ausencia casi absoluta de franquicias criollas puertorriqueñas. En eso estamos, justamente, tratando de inculcar y de divulgar que el esquema de franquicia también es para los puertorriqueños para que se atrevan a franquiciar sus empresas, que apenas están descubriendo que eso es posible, pero ya algunas dando pasos muy interesantes. Tercera etapa, expansión exponencial del sector, que básicamente es cuando se encuentran las clases medias, pymes, de manera masiva, en donde hay una hiperactividad de la franquiciabilidad criolla y una apetencia masiva también por el empresariado local en adquirir franquicias extranjeras. En esa etapa de crecimiento o expansión exponencial están Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Uruguay, hasta la última cuarta etapa a la que todo mercado quiere llegar, que básicamente es tener un mercado maduro y consolidado en materia de franquicia, en cuya etapa están Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, recientemente Colombia, y lo estuvo Venezuela, con un question mark de no saber exactamente en qué etapa estamos actualmente por lo que estamos viviendo. Esa etapa de madurez y consolidación se caracteriza por, uno, el número de franquicias locales supera a las extranjeras. Ya dejó de ser un país comprador de franquicia y se convirtió en un país generador de franquicias, al punto de que la panacea la tiene Brasil, que es un monstruo, es el cuarto mercado a nivel mundial en materia de franquicia, tiene cerca de 3.000 empresas franquiciantes operando en Brasil, de las cuales el 95% son brasileñas. Es un caso inédito en el mundo con ese porcentaje criollo tan alto. Pero bueno, Brasil es un subcontinente que además les ha tocado descifrar todo a su manera y esto también lo hicieron. Hay un caso muy atípico que es Cuba. Y ustedes dirán, bueno, pero Cuba, ¿existen franquicias en Cuba? Ya hace poco nos dio una curiosidad académica y doctrinal y nos pusimos a investigar. Y resulta que en Cuba hay franquicias. Y hay franquicias de una manera muy interesante. Primero, hay franquicias cubanas, obviamente pertenecientes a empresas de una evidente vinculación, por no decir del Estado, pero una evidente vinculación, como la Casa del Habano y como la Bodeguita del Medio y como el restaurante Floridita. Repito, vamos a hablarlo un poco más raso, le pertenecen al Estado, pero son franquiciantes, al punto que hay 14 bodeguitas del Medio en el mundo y hay 190 tiendas de la Casa del Habano, siendo una de las cadenas de mayor cantidad de tiendas individualmente consideradas, todas franquiciadas, todas a nivel internacional en más de 90 países. Y le pertenece al Estado cubano. En segundo término, nos dimos cuenta que habían franquicias extranjeras operando en Cuba, pero el franquiciado en ese caso es el Estado cubano. Y por último, hay hoteles en Cuba que son del Estado, en donde opera una franquicia cubana que es la Casa del Habano, pero esa Casa del Habano no es de la corporación, sino del hotel. Eso quiere decir que Cuba es el único país hasta donde sepamos del mundo que ejecuta como Estado un rol de franquiciante, de franquiciado, y se franquicia entre sí, entre empresas del Estado. No hemos visto otro caso
similar en el mundo entero. Así que, o ironía, en donde el sistema de franquicia es el Estado, perdón, mayor usuario del sistema de franquicia, en donde obviamente es una hija natural del capitalismo. Este mercado nos lleva, según nuestros últimos análisis estadísticos, a que estos son los números de franquicias oriundas, dígase criollas, de cada uno de los países latinoamericanos. Ahí están. Argentina, 930. 930 empresas franquiciantes argentinas, oriundas de Argentina. No estamos contando las extranjeras operando en esos países. Bolivia, Brasil, fíjense las diferencias que hay. Estados Unidos, 3.500 empresas franquiciantes. Tenemos un problema con la estadística de las franquicias en Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos es el único país del mundo que exige un permiso del Estado para poder ofrecer una franquicia en el mercado. Esas leyes de control a priori han hecho obviamente una barrera de entrada. Y muchas empresas extranjeras, en lugar de ofrecer la franquicia desde afuera, van y abren una tienda propia o unidades propias en Estados Unidos, a partir de las cuales se franquician en Estados Unidos. Es decir, en lugar de otorgar una franquicia para el mercado americano, esa corporación o esa empresa va y abre las primeras tiendas propias y luego se franquicia o ejecuta el proceso de registro desde las tiendas propias en los Estados Unidos. Pero ¿saben qué ocurre? Que eso, para la estadística americana, es una empresa americana franquiciándose en el territorio americano, porque la empresa extranjera nunca pidió el permiso a hacerlo, a otorgar o a ofrecer la franquicia en el territorio americano. Lo cual contamina las estadísticas porque, por darles un ejemplo, Churromanía, que sabemos que es una empresa venezolana, de origen venezolana, de tecnología venezolana, sin embargo, para los Estados Unidos, como fue y abrió las primeras tiendas en Estados Unidos, ella directamente, y se franquició desde allí, y el registro lo hizo a partir de las tiendas americanas, para ellos es una franquicia americana. Y eso pasa comúnmente con cantidad de empresas extranjeras que hacen lo mismo. Por eso las estadísticas americanas están completamente, no contaminadas, pero con este factor, si lo podemos llamar, que nos es prácticamente imposible, sino estimar ese número en franquicias realmente oriundas de los Estados Unidos. Y bueno, y Canadá, por supuesto, que también es otro gran mercado. Para un total aproximada de 11.058 franquicias oriundas de países de nuestra América. Características. Bueno, hay países exportadores de franquicias y hay países importadores, pero abundan los importadores. Solamente Estados Unidos, Canadá, Argentina, México son países que exportan comúnmente franquicias. Los demás son importadores. Es decir, los 18 restantes. En algunos casos, como Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el 70% de las franquicias extranjeras, que a su vez representan el 90%, son americanas. Eso quiere decir que el franchising americano ha sido muy hábil y hay que quitarse el sombrero en mercadearse en nuestro continente como primera opción de marcas por parte de los inversionistas de todos nuestros países. Lo cual genera un gran nicho también. El intercambio intra-latinoamericano, que es lo que estamos tratando de fortalecer. Ojo, y no es que tengamos nada, todo lo contrario, bienvenidísimas las marcas americanas, pero también es hora de darnos cuenta que en Colombia caben franquicias venezolanas y viceversa, que en Puerto Rico caben franquicias peruanas y viceversa. Y es un trabajo que estamos, bueno, de alguna manera profundizando. Bueno, aquí de alguna manera hay también una información, hay ferias de franquicias, hoy día todas migrando al mundo digital. Eso es un tema complejo que hay que saber cómo va a terminar, porque las presenciales todas están impactadas y pasmadas, pero hay ferias grandes, pequeñas y chicas. Las más grandes están en Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia. Pero no son las únicas, ¿eh? En cuanto a sectores, y ya hablando de la bilateralidad entre el mercado estadounidense y el resto, bueno, yo agrego a Canadá también como mercado del norte.
desde los mercados del norte hacia el resto de la región, lo que seguirá siendo competitivo, obviamente haciendo una parte de lo vivido en este COVID y de la nueva generación de negocios intra-COVID y post-COVID, pero han sido tradicionalmente servicios, gastronomía, moda, confección, educación, tecnología, fitness, espacios de ocio, salud y tercera edad. Y de Latinoamérica hacia los mercados del norte, generalmente han sido enfocados en peluquería, estética, gastronomía y moda y confección. Eso puede que siga en esa tendencia, pero estamos viendo un cambio de negocios emergentes muy interesantes que luego vamos a hablar, inclusive con listados. En el fondo, yo creo que el gran aprendizaje de todo este mundo de la franquicia ha sido el factor de colaboracionismo. Es decir, es un juego de un empresario o un grupo empresarial ayudando a otros a ser exitosos, en donde las palabras servir, enseñar y aprender surgen como protagónicos. Han habido ejemplos muy interesantes, porque si bien es cierto el franquiciante muestra el camino, guía y le hace coaching al franquiciado, el franquiciado también es un empresario inteligente que maneja su negocio todos los días y que puede aportar factores extraordinarios al modelo. Así hemos visto cómo ese juego mancomunado ha ejecutado ideas fabulosas. No sé si se sabe el cuento de la cajita feliz, que es el cuento quizás más de más renombre, porque no fue creado por McDonald's Corporation. La cajita feliz la crea y la inventa un franquiciado. Y ha sido considerado el invento más trascendental de la historia de McDonald's después de la creación del propio McDonald's. Pero además, seguramente estemos pensando que ese franquiciado seguramente era de Noruega, Islandia, porque bueno, pareciera que los países nórdicos tienen como otro nivel de IQ, pero no, señor. La inventora de la cajita feliz fue doña Yolanda Fernández de Cofiño, primero mujer y segundo latinoamericana, la franquiciada de McDonald's de Guatemala. Fue la que creó la cajita feliz. Eso representó obviamente un gran aporte al modelo y la casa matriz, McDonald's Corporation, llama a doña Yolanda, claro, el cuento coloquialmente contado, y le dice a doña Yolanda, lo que usted ha hecho ha sido trascendental, porque no solamente la puso usted a vender más en sus McDonald's en Guatemala, sino a todos los cofranquiciados del mundo y a nosotros como corporación también. Y la respuesta de McDonald's fue muy interesante. Por primera vez creó un counter royalty. Es McDonald's Corporation la que le paga centavitos de dólar a doña Yolanda Fernández de Cofiño por cada cajita feliz que se vende en el mundo, contando que son 37.410 McDonald's en el mundo. Yo tuve el gusto de conocer a doña Yolanda un par de veces, es una persona extraordinaria, además con una humildad, pero la mansión que tiene en Los Ángeles podrá tener algo que ver con los 23 McDonald's que ella y su familia tienen en Guatemala, pero creo que tiene mucho más que ver con este counter royalty que no se sabe, fue secreto el pacto, pero los chismes de pasillo estiman que puede rondar entre los 10.000 y los 15.000 dólares diarios. En el fondo, ¿cuál fue el mensaje de McDonald's? Primero, esto es un juego en equipo, señores. Así que la buena idea de uno beneficia a todos. Segundo, quien tenga una buena idea, cobra. Y repito, son 37.410 McDonald's que hay en el mundo, propiedad de 12.500 franquiciados, porque hay algunos que tienen varios, pensando todos los días en cómo mejorar McDonald's y cómo evolucionarlo de una mejor manera. ¿Quién puede contra ese ejército? A McDonald's lo están quebrando desde hace 10 años, todos los años. Y ahí sigue, y cuidado, y se fortalece más. Y cuando le sale una competencia un poco incómoda, como pasó hace 15 años con Chipotle, oye, que le roncó porque además representaba el antítesis, el junk food de McDonald's versus el organic food de Chipotle. Bueno, y a McDonald's le preocupó la tasa de crecimiento de Chipotle. Y ustedes saben qué hizo McDonald's entonces ante esa preocupación. Compró Chipotle. Así que si usted quiere comer junk, vaya a McDonald's. Si usted quiere comer organic, igual vas a ir a McDonald's. Digo, es de McDonald's. Entonces, bueno, otro caso que nos causa mucha gracia, lo que pasó con Fridays. Sí conoce la cadena TGI Fridays, ¿no? En España. Bueno, esa cadena se monta en España y el franquiciado la monta el primer Fridays justamente al frente del Santiago Bernabéu de España, de Madrid, del estadio de fútbol. Pero los colores del Fridays
son blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. Los mismos colores que el Atlético de Madrid. Y cada vez que jugaban el clásico de la ciudad y se le ocurría ganar al Atlético, los fanáticos del Real Madrid destruían el Fridays, le caían a piedras. Entonces, la primera vez el español se quedó como en una pieza, ¿no? Pero la segunda vez llamó a Casa Matriz y le dijo, mire, amigo, a mí me gustan mucho los colores de su Fridays, pero su imagen me está arruinando. Y bueno, obviamente activaron un juego en colectivo, activaron un comité compuesto por el franquiciado, el franquiciante, unos expertos para analizar todos los colores de todas las camisas de todos los equipos del fútbol español, de primera y segunda división. Nadie le podía ganar al Real Madrid con los mismos colores que el Fridays. Así que por dispensa de Casa Matriz, fue el único Fridays del mundo que fue rosado y anaranjado, rosado y anaranjado. Pero año y medio después de ese cambio, el Valencia, el equipo Valencia en España, comenzó a utilizar una camisa de visitante rosada con anaranjado. ¡Oh, mi Dios! Volvieron entonces a preocuparse y volvieron a crear el comité. Y bueno, la Casa Matriz, obviamente, ni corta ni perezosa, preguntó, oye, ¿y quién es el equipo que nos cae a piedras? El Real Madrid. ¿Y de qué color es el Real Madrid? Blanco. Ahí está la foto. Es el único Fridays del mundo que es blanco por culpa del Real Madrid. Pero en el fondo, ¿cuál es el mensaje? Trabajo en equipo. Trabajo mancomunado. Y salen soluciones. Generalmente hasta más creativas que el trabajo individual. Así, hay franquicias de primera generación. Latinoamérica es creadora de manera abundante de franquicias de primera generación, que son franquicias que no tienen en el mercado como empresas, no llegan a una década, que tienen apenas, no llegan a 5 tiendas y ya se están franquiciando. Eso es lo normal en Latinoamérica. Pero fíjense que no llegan al 5º año de vida. Eso quiere decir que en Latinoamérica estamos franquiciando riesgo. Porque recuerden que no ha pasado todavía ese quinquenio mortal. Pero eso se suple con confianza. Básicamente las empresas en Latinoamérica comienzan a franquiciarse y las primeras franquicias se le otorgan a gente cercana, amigas, de un entorno social hasta íntimo, familiares, vecinos, amigos, en donde la confianza suple la falta evolutiva. Básicamente se le dice, estoy creando un negocio, me va bien, y el otro lo vio y no lo perdona y se acerca. Y el franquiciado, el creador le dice, pero bueno, ¿cómo quieres que te franquicies si se me parten los churros? Y generalmente la respuesta del otro lado es, bueno, primo, por lo menos sabes que se te parten, yo no sé cómo empezar. Y ahí comienza una asociabilidad que termina, obviamente, formalizándose en un futuro. En los mercados maduros no es así. En los mercados maduros, primero hay leyes que controlan y establecen requisitos. Y a veces se establecen requisitos de número de tiendas y tiempo en el mercado. Pero por eso se llaman mercados maduros, además. Porque tienen 2 factores. Uno es que socialmente no son tan íntimos como el latino. Y en Estados Unidos y en Europa, aquella empresa que se pretenda franquiciar, no vas a tener a ese primo a quien ofrecérsela, sino que tienes que salir al mercado a ofrecérsela a cualquiera. Y ese cualquiera perdona menos, es menos indulgente ante la falta evolutiva y los pequeños errores. Pero además, por ser mercado maduro, vas a tener 100 competidores ofreciendo conceptos similares o del mismo rubro. Así que más te vale que estés preparado para ejecutar un buen programa y seas competitivo o no salgas al mercado, porque no la vas a vender. Eso entonces hay una distinción radical entre los distintos mercados. Pero hay franquicias de segunda generación también. Las que ya tienen un camino recorrido, más de 10 tiendas, una década franquiciando. Y están obviamente las de tercera generación. Las que más abundan son de los mercados maduros, del norte, canadienses, americanas, pero ya Latinoamérica comienza a abonar algunas franquicias de tercera generación. Como Toto, Boticario, EPK, Habana, Churromanía, Pollo Campero, Astrid y Gastón, solo por nombrar algunas. Por cierto, Estados Unidos tiene 3.500 empresas franquiciantes. Ahí son como las colas de todos los sabores y de todos los colores. Pero las franquicias de first tier, de primera generación, de tercera generación, las más evolucionadas, son muy exquisitas a la hora de buscar franquiciados. No solamente por los montos de inversión, sino exigen arraigo, exigen legalidad y exigen capital. Por eso el mayor dinamismo en la comunidad inmigrante que hemos visto, y ha sido muy interesante,
han sido franquicias de second tier, de segunda generación, que son más abiertas, menos exquisitas, por llamarlo de alguna manera, y un poco más hasta ambiciosas en el factor de expansión en el proceso de selección de franquiciados. Ahí hay un nicho interesantísimo, sobre todo en los nichos emergentes, en los rubros emergentes ocasionados por el COVID y lo que vamos a ver en el post-COVID. Así que también estamos viendo conceptos como la intrafranquicia y el build and flip. Muy interesante con esto. Estamos viendo cómo muchas cadenas, y ya para ir culminando, muchas cadenas que estaban recrecidas tenían muchas tiendas corporativas propias de la casa matriz, que ya estamos viendo reaccionar, que las quieren franquiciar en operación. Eso es muy interesante porque significa adquirir una franquicia no para instalar la tienda, sino para comprar un fondo de comercio a través del sistema de franquicia. Lo compras y te queda franquiciado, pero la casa matriz lo quiere vender para no cargarse de corporativo. Hay ya muchas cadenas que han manifestado su interés de otorgar muchas de sus tiendas que anteriormente tenían de manera propia. Atentos a ese tema, por cierto. Bueno, y culminando, estamos muy a la orden. En Front Consulting somos una red de firmas consultoras de franquicias y expansión de negocios, presentes hoy en día en 22 países, en casi toda Latinoamérica, España, Portugal, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Si en algo podemos colaborarles, a total disposición. Y culmino contándoles una anécdota que me pasó recientemente, bueno, uno dice recientemente y fueron hace años, pero hablando con un buen amigo que le preguntaba qué estaba haciendo, me decía, bueno, estoy viendo algo muy similar al noticiero. Estoy viendo National Geographic, estoy viendo un programa en el Serengeti. Y yo, bueno, pero ¿cómo me dices eso? ¿Cómo se te parece un noticiero? Alfonso, me parece mucho porque la selva se parece mucho a nuestra sociedad. Allá la gacela se levanta de madrugada a correr y a correr y a correr, porque si no corre el tigre la alcanza y se la come. Y el tigre se levanta de madrugada a correr y a correr y a correr, porque si no alcanza la gacela, no come. Igual que en nuestras sociedades, en el mundo empresarial, hay que correr y correr y correr, porque si no corres, o te alcanzan y te comes, o no comes tú. Sin embargo, pareciera en algunos casos que por más que uno intente esconderse, pues el león se la sabe todas, ¿no? Ahí tenemos dos vías. La primera es pegar la carrera y huir. Lo que pasa es que no sabes qué terminó pasando con el resto de tus compañeros de manada. Eso es una vía. Pero la otra que me gusta mucho más es actuar en equipo y darle el frente común. Señores, creo que es momento de tomarnos de la mano, es momento de que la comunidad empresarial desarrolle esquemas incluyentes, factores colectivos, actuar en equipo, en donde estos elementos y formatos como el partnership y la franquicia, y ahora más que nunca, se realzan en eficiencia y en fortaleza. Así que culmino con un pequeño índice. En el fondo, se trata la vida de tomar riesgos, porque el que nada arriesga, nada gana. Pero leo, porque reír es correr el riesgo de parecer tonto, llorar, arriesgarse a parecer sentimental, acercarse a otros es arriesgarse a comprometerse, mostrar emoción es arriesgarse a que te conozcan, someter a la gente a tus ideas y sueños es ponerlos en riesgo. Amar es correr el riesgo de no ser correspondido, vivir, arriesgarse a morir, en toda esperanza el riesgo de desespero y en todo intento el riesgo de fracasar. Pero los riesgos se han de tomar porque el mayor peligro en esta vida es no arriesgar nada. Porque el que nada arriesga, nada hace, nada tiene, nada es tal vez ahorrarse el sufrimiento y dolor y a fin de cuentas no puede aprender, ni sentir, ni cambiar, ni crecer, ni amar, ni vivir. Encadenados por la certidumbre será un esclavo y sacrificará el ser libre. Señores, solo arriesgando se consagra la libertad. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Gran contenido y tremendo mensaje. Trabajo en equipo, ¿no? No hay otra. Hay otra definitivamente. Somos una sociedad que tenemos que unirnos para sumar. Mira, tenemos un par de preguntas acá en el chat. Después vamos a abrir los micrófonos para hacerlo más interactivo. Pero aquí pregunta Cruz, experiencias exitosas de franquicias sociales. Me interesa conocer las mejores prácticas existentes. Cruz, bueno, la voy a responder de una vez, ¿verdad? ¿Perdón? Cruz, la voy respondiendo de una vez, ¿cierto? Sí, dale. Sí.
Claro, bueno, me encanta que estés en esta cruzada del emprendimiento social, un tema que desde hace 20 años viene marcando unos caminos muy interesantes. Los primeros casos se obtuvieron en Alemania, por cierto, en Europa, Alemania, Francia, pero ya es una práctica bastante común a nivel mundial. Y te invito a que veas 2 o 3 ejemplos, o 4. Uno es en Estados Unidos, la organización Goodwill, Buena Voluntad. Creo que la conoces inclusive, y es quizás uno de los esquemas de franquicia social más recrecidos y bien implementados en el mundo entero. Goodwill, Buena Voluntad. Y en ejemplos latinoamericanos, la Fundación Natura en Brasil, que por cierto es una de las de mayor incidencia de custodia en el Amazonas, se franquició y ya tiene cerca de 93 sedes a nivel mundial. Y más cercano a nosotros, en el caso de Venezuela, Dr. Yaso Cruz. Dr. Yaso nace como payasitos de hospital y hoy día tiene 39 sedes en Venezuela y 6 en Latinoamérica. Y es una fundación, pero no es la única, porque queremos graduarnos. También le hicimos lo mismo y le implementamos un esquema de franquicia y viene funcionando muy bien, apenas con 3 sedes, pero cada sede maneja una ciudad y más de 5,000 estudiantes para llevarlos a feliz término de su graduación en bachillerato. Pregunta Lisette, de la doctora Lisette. Saludos, Lisette. ¿Cuáles serían los factores a tomar en cuenta para escoger la franquicia a invertir? Población, monto a invertir, mercado. Esa es una. Y Armando Conde, que nos está siguiendo desde su carrito de golf. Ahí lo veo moviéndose. Muchas gracias por tu tiempo y por darnos la oportunidad de entender un poco más sobre el mercado latinoamericano. Sí, fíjate, Lisette, es muy importante tu pregunta. ¿Cuál franquicia compro? ¿Cómo la identifico? Bueno, lo primero obviamente es que tomes la decisión de querer montar un negocio propio. Y la segunda es que busques algo que te agrade, porque las franquicias muchas veces se malentienden, y eso es un mito y una falacia que intentamos destruir o aclarar, que las franquicias, uno, operan solas y no necesitan de la atención adecuada. No, montar una franquicia es montar un negocio. Montar un negocio que implica el riesgo, la pasión y la dedicación que todo dueño de negocio debe tener con su negocio. La única diferencia es que está recibiendo ayuda. Entonces, es muy incómodo, por no decir imposible, que alguien tenga un éxito con un desagrado con ese negocio. Eso quiere decir que algo que te guste. Y acércatele a ellas para que además le preguntes por qué tú. Pero cuando te guste un rubro, compárala y cotéjalas. Por lo menos con 3 franquicias de ese rubro para que gane la que mejor se venda y la que más te agrade también. Y te voy a invitar al mejor estudio de mercado que hay en el mundo de las franquicias, que te va a costar un café y 3 palabras. Y nadie lo hace, Lisette, y te invito a que lo hagas. Cuando te guste una franquicia y ya la tengas identificada, no dejes que el franquiciante sea el único interactor. Ubica a algún franquiciado que no te diga el franquiciante cuál, tú lo ubicas y lo invitas a un franquiciado que ya tenga tiendas de esa red y tiempo operando y lo invitas a un café. Eso te cuesta un café y le haces una pregunta de 3 palabras. ¿Cómo te va? Déjalo hablar. Ese es el mejor estudio de mercado que hay. Gracias, Alfonso. Mira, quiero saludar a unas personas acá. No vaya a caer en esa lengua de que no los saludé. Quiero saludar a Ricardo Tobar, que está por allá también por Calgary, amigo nuestro. A José Mauricio Bello, mi tocayo. Saludar a Mario Gómez, presidente de la Cámara Peruano-Americana. Qué bueno que estás aquí, Mario. Bueno, Patricio, por supuesto, ya está presente. Valesca Miguel, expresidenta de la Cámara de Farmacia en Venezuela, gran amiga. Bueno, y todos los presentes que están acá acompañando. Armando Conde, ya dije que estaba presente. Así que bueno, los micrófonos, Leslie los va a abrir para que hagan sus preguntas directamente y hagamos una interacción aquí entre nosotros. Yo voy a quitar la presentación. Sí, te iba a pedir que quitaras la presentación para que pudiéramos tener la pantalla un poco. Antes de abrir los micrófonos, yo tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta, o sea, cuando hablando, por ejemplo, el tema de McDonald's, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, McDonald's, como consecuencia del COVID, o sea, separó sus anillos, sus anillos amarillos, ¿no? Y bueno, se convirtió eso en una novedad, como muchos otros logos de algunas otras marcas que también transformaron sus logos como consecuencia del COVID, ¿no?
Sin embargo, él y dijo, bueno, que eso dio las razones por las que lo estaba haciendo. Y salió Bernie Sanders y los criticó y dijo, sí, muy bonito el logo, pero atiendan primero a todos los empleados que han presentado denuncias porque como consecuencia de haberse enfermado, no les están pagando los días que se han tenido que ausentar como consecuencia de salud. Ese tweet que montó Sanders tuvo 65 millones de retweets. ¿Cómo una decisión que fue dentro de los Estados Unidos podía haber afectado a todos? Porque en Brasil hubieron protestas contra McDonald's después de esa consecuencia. En Costa Rica tengo entendido que también hubo protestas contra McDonald's como consecuencia de lo que sucedió dentro de los Estados Unidos. Sí, fíjate que lo que estábamos hablando en la parte primaria, ¿no? Pareciera que hay una especie de vacío, de sinsabor con respecto a los modelos, inclusive hasta del propio cuestionamiento del capitalismo. Cosa que, bueno, no sé la manera de pensar, pero sin la renta, sin la generación de riqueza, no hay progreso y no hay bienestar. Lo que pasa es que hay marcas que emblematizan y personifican ese modelo. Y McDonald's, cuidado, y es la que más lo hace. Eso quiere decir que si alguien está molesto con McDonald's, le va a tirar una piedra a McDonald's. Si alguien está molesto... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué? Pero. Ajá, por ahí hay un micrófono abierto. Sí, si alguien está molesto con los Estados Unidos, le tira una piedra a McDonald's. Si alguien está molesto inclusive con el modelo capitalista, le tira una piedra a McDonald's. Esté donde esté, aunque no sepa que cada franquiciado es un empresario independiente que a veces nada tiene que ver con las políticas de otro país como las ejecutadas en Estados Unidos. Pero ese es el riesgo y el precio de haber sido una empresa que transformó la historia del mundo empresarial. Sí, entiendo. Gracias, Alfonso. Gracias. Bueno. Aquí pregunta José Mauricio Bello, muchas gracias por la presentación. ¿Tienes comentarios en cuanto a retos particulares de modelos de franquicias que en lugar de recurrir al usual brick and mortar local, depende de un app? Por ejemplo, servicios de enfermeras a domicilio para asistir personas con necesidades. Sí, fíjate que una de las cosas, voy a publicar, con el permiso de ustedes, brevísimamente, para ver si la tengo aquí. Mientras tú buscas eso, te leo otra que dice Alfonso, pienso que hoy las franquicias de enseñanza a distancia tomarán mayor impulso ahora y en la pospandemia. Saludos, Elías Aponte. Sí, totalmente. Ya, bueno, te la voy a poner acá. Lo voy a leer. La gente cree que todos los rubros se han impactado de manera negativa. No, señor. Hay rubros que inclusive se han beneficiado con respecto a lo que estamos viviendo. Y te nombro algunos en los cuales ha habido una hiperactividad por su naturaleza y una hiperactividad en generar modelos asociativos y franquicias. Uno, salud en general, alimentos, e-commerce, delivery, logística, nutrición, estética, limpieza, sanitización, seguridad, teletrabajo, educación digital y a distancia, geolocalización, telemedicina, software de gestión, marketing digital y atención de personas, particularmente mayores, niños y enfermos. Todo el que tenga un modelo de negocio exitoso en este difícil momento está condenado a crecer lo antes posible. ¿Por qué? Porque si es exitoso en tu barrio, puede ser exitoso en el mundo entero. Y no vas a tener seguramente la posibilidad económica para regarlo lo rápido que debe crecer. Por eso los esquemas asociativos surgen preponderantemente y todo modelo exitoso se está franquiciando a una velocidad que cuidado también porque está franquiciando elementos nobles, está franquiciando un poco de riesgo y está franquiciando imprecisión. Pero esa dinámica está exacerbada en estos momentos. Momento entonces de observar, si quieres montar un negocio, qué está dando resultado para acercarte y ver si ella ofrece un factor invitacional a tercero. Y muy seguramente lo está haciendo. Buenísimo. Ok. Abrimos micrófono entonces, Leslie.
Ajá, tomamos 2 preguntas más porque sabes Dos que preguntas. hay un señor que es súper antipático, ¿no? Pero que ni modo, le tenemos que hacer caso, que se llama el tiempo. Correcto. Y entonces tomamos 2 preguntas y tengo al señor Marco Ruiz que hizo una pregunta. Señor Marco. Sí. Si pudiera, Alfonso, explicarnos un poco más acerca de estas restricciones que hay en el mercado americano, en donde entendí que primero se tiene que formar la empresa, constituirse la empresa en Estados Unidos para recién poder franquiciar. No sé, puede ser esta la explicación por la cual cadenas de restaurantes exitosos, pollerías en Perú, no han podido ingresar al mercado americano, ¿no? Pero a su vez, bueno, si algún día entran estas pollerías, estas grandes cadenas de pollerías que son muy exitosas en Perú y en otros países, serían pues más o menos los competidores de ¿cómo le llaman esta pollería en Miami? Pollo Tropical o cadenas así. Debe ser esa la explicación por la cual estas cadenas no han podido ingresar, o sea, tendrían que abrir primero un restaurante en Estados Unidos, tener éxito en Estados Unidos para poder franquiciar. ¿Ese es el procedimiento? Sí, fíjate Marco, el proceso es complejo y por cierto, aquí tenemos un experto muy conocedor que es nuestro amigo Bello, que está aquí, abogado y experto justamente en hacer esos procesos de instrumentación. Lo que pide la ley federal americana de franquicias, el Federal Franchise Act, es que para tú ofrecer una franquicia en Estados Unidos, debes haber obtenido un documento aprobado por el Federal Trade Commission que se llama el Franchise Disclosure Document. Ese es un documento operativo jurídico muy denso, muy técnico, que, bueno, no es momento para explicar lo que contiene. Pero toda empresa que pretenda ofrecer una franquicia debe tener su FDD aprobado. Y a veces algunos estados legislan por sobre el estándar federal. Entonces es un doble registro. Es un problema, Marco, hacer ese FDD desde Perú para que te validen tu operación en Perú. Porque tienes que homologar factores financieros, balances auditados desde Perú para obtener tu FDD. Por eso muchas franquicias lo que optan es, déjame montar el primer restaurante en Estados Unidos, esa empresa peruana monta el primer restaurante en Estados Unidos y a partir de ese restaurante tienes toda la data para hacer el FDD. Pero para los Estados Unidos, cuando eso ocurre, le está llegando una empresa americana de un negocio americano que se quiere franquiciar, sin importarle el origen peruano. Por eso estadísticamente lo toman como americano, aunque nació en Perú. ¿Me expliqué? Pero sí, definitivamente el nivel regulatorio que llega un momento, y la propia IFA, la International Franchise Association, que es la Cámara Americana, ya está desde hace años tratando de crear el movimiento desregulatorio del franchise en Estados Unidos, ha sido una de las causas del por qué es tan difícil penetrar el mercado americano desde el punto de vista de franquicia extranjera. Sí, tienes tu razón del por qué no hay tantas franquicias latinoamericanas, es porque el proceso no es para nada sencillo. Gracias. Creo que el tocayo José Mauricio estaba levantando la mano, ¿no? Ya le abrí. Listo. Okay. Perdón un segundito. Perdón un segundito, José Mauricio, no he podido quitarte el micrófono. Se está manejando el Enterprise. Silvia, no le he podido quitar el micrófono, no sé por qué no me deja. Déjame ver si y yo también, que soy co-host, trato de dar, pero no me lo permite. Ya va. No, Listo. ahora sí. Listo. Oh, ahora sí. Gracias. Simplemente para añadir una sola línea a lo que está comentando Alfonso, es que aparte de esa maraña regulatoria en los Estados Unidos, la buena noticia es que en algunos estados es mucho más sencillo que en otros. Y afortunadamente para nosotros la Florida es uno de esos estados. ¿Por qué? Porque en la Florida no existe per se un ambiente o un entramado regulatorio adicional al federal. Entonces, un ejemplo, Florida, otro ejemplo, Texas. El pésimo ejemplo, California, es el más regulado. California. También. Sí. Básicamente, el mensaje es, entre esa complicación en los Estados Unidos,
en la Florida particularmente es el mejor lugar, y Texas, para empezar con el plan piloto, porque es el más desregulado. Eso es básicamente lo que quería comentar. Gracias, Alfonso, por la oportunidad. Sí, José Mauricio, un gusto verte. Pendientes de hablar, ¿ah? Bueno, yo creo que, Adelante, como Leslie. digo, no, gracias a ustedes, la verdad es que para mí ha sido un enorme placer. Gracias, Mauricio, por además hablarnos de este tema que en este momento más que nunca, como dices tú, o sea, yo soy una fiel creyente de la economía colaborativa, así que si nos guiamos por tu presentación, Alfonso, creo que hoy más que nunca esa es una vía sumamente importante y súper atractiva para aquellos quienes están pensando hacer ese proceso de resiliencia, ¿no? Así que, bueno, Patricio, muchísimas gracias. Gracias, Mario, por estar conectados. Y bueno, nos estamos viendo. Les pido que se suscriban al newsletter de la Cámara, o sea, síganos por nuestras redes y allí también van a recibir constantemente información de las distintas actividades que organiza FEBICHAM. Así que, bueno, gracias a todos. Gracias al señor Graham Williams, que bueno, que hoy no lo hemos conectado, pero está desde Inglaterra. Así que creo que para él es madrugada. Así que, bueno, muchísimas gracias, Alfonso, por tu tiempo. Y a Gracias todos a ustedes, nos fue un encontramos. verdadero gusto. Igual van a recibir el link con la grabación porque esto está siendo grabado, así que van a volver a poder pasar y después estoy segura que, bueno, podemos volver a conectar a Alfonso por cualquier duda. Gracias. Se cuida, Chao, mucho éxito, gracias. saludos. Igualmente. Gracias a todos. Chao.